Hermanos, ¿cómo están? Bendiciones para todos. Qué bueno, hermanos, entrar al hogar de ustedes con la palabra de Dios. Hoy día vamos a hablar sobre el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Es un capítulo difícil, creo que es uno de los más difíciles de la Biblia. Muy bien, vamos a tratar de resumirlo y poder meditar acerca sobre estos versículos bíblicos que nos hablan acerca sobre Satanás, nos habla sobre Lucifer, nos habla también sobre el dragón, que es el mismo Satanás, nos habla también del anticristo, que es el hijo del diablo, y también del falso profeta. Así que vamos a estar hablando sobre sus actividades, quiénes son, cómo se originaron, cuál es el origen de todos ellos. Entonces vamos en primer lugar a hablar sobre Lucifer, el origen de Lucifer. La palabra Lucifer, en primer lugar, no se encuentra en la Biblia, así que no es bíblica esa palabra Lucifer. Alguien lo puso ahí y como entró seguramente el significado de lo que significa el diablo, Satanás, porque antes era un querubín protector que brillaba y fue creado. Este querubín protector le pusieron el nombre de Lucifer. Así que el nombre de Lucero, dice Lucero, hijo de la mañana. Ese nombre en hebreo es Heilel. Heilel significa uno que tiene mucha sabiduría, uno que es luz. Así que ese es el nombre del diablo, Heilel, Heilel. Pero es interesante cuando uno estudia la palabra de Dios que hay dos luceros. Uno es Lucero, hijo de la mañana, y el otro es Lucero de la mañana. Uno se refiere a Satanás, a Lucifer, y el otro lucero se refiere a Jesucristo. Es interesante esa comparación para ver el poder que tiene este ser creado. La diferencia es que uno, o sea, Satanás, es creado, es un querubín creado, portador de luz, porque él porta la luz. Pero el nombre de Jesucristo para decir lucero es fosforos. La palabra fosforo significa, para determinar a Jesucristo, no es un ser que solamente porta la luz, sino que Jesucristo es la luz. Jesucristo es la luz. Es una gran diferencia con este lucero, hijo de la mañana. También cuando se llama hijo de la mañana significa que fue creado, fue creado, hijo de la mañana. Dice que era perfecto en todos sus caminos, el sello de la perfección, dice en Isaías el capítulo 14 y en Ezequiel capítulo 28. Así que hay una gran diferencia entre los dos luceros, ¿verdad? Muy bien, uno es el lucero, hijo de la mañana, que es creado, portador de luz, y el otro que es el lucero de la mañana, que es Jesucristo, que no es solamente portador de luz, sino que es la luz y fue increado. Jesucristo jamás fue creado. Claro, cuando ya Dios le dio un cuerpo, lógico, eso fue después, pero él ya existía, el verbo existía con anterioridad. Así que ese es el origen de Lucifer. Es importante lo que quiero decirle en este momento. Ojo, Dios nunca creó a un diablo. Dios nunca creó a Lucifer, es decir, lo creó para que sea su adversario, jamás. Dios nunca creó a un diablo. Él solito se hizo diablo, utilizó mal su libertad. Es como los hombres, ¿verdad? Cada vez se les dice, por favor, arrepiéntanse, reciban a Cristo, caminen en los caminos de Dios, y no quieren. Entonces utilizan mal su libertad y por eso se convierten así como diablos. Entonces es importante que eso entendamos el origen de Lucifer. Ahora, en segundo lugar, vamos a hablar sobre la identidad de Lucifer. La Biblia le llama dragón con 7 cabezas. Apocalipsis capítulo 12, del 3 al 5, dice que es un dragón con 7 cabezas. Pero dice el gran dragón, un dragón grande. Y aquí hay
Tres adjetivos, porque no solamente le dice dragón grande, sino también le dice dragón rojo. Ahora, ¿por qué es dragón? Porque es feo. La fealdad de este dragón es su perversidad, o sea, es malo, es terrible. Y rojo porque es derramador de sangre, derrama mucha sangre. Jesucristo dijo, Él es homicida y mentiroso desde el principio. Entonces, es grande por su inmenso poder que tiene, es rojo porque es un asesino, es un homicida, y es un dragón porque es feo, su maldad es terrible, es malo, es perverso. En segundo lugar, también le llaman a Lucifer la serpiente antigua. Serpiente porque envuelve, como una serpiente constrictora que envuelve a su víctima hasta tragarlo. Por eso la palabra Belial significa tragadero. Tragadero. La palabra Belial significa tragadero. O sea que por eso le llaman la serpiente. Y dice antigua porque tomó el cuerpo de una serpiente desde el Edén, ¿verdad? Por eso que le llaman la serpiente antigua. Muy bien. Y ahora, también tiene otros nombres. Por ejemplo, diablo. El diablo significa que es un mentiroso. En el Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, dice que es calumniador. Este diablo significa calumniador, mentiroso. El otro nombre, Satanás, significa el adversario. El adversario hace lo contrario de Dios. Entonces, llaman Satanás, significa el adversario. Y el otro nombre que tiene, dice, es el engañador. Engañador. ¿Qué quiere decir engañador? Es que da la mentira con apariencia de verdad. Esto es lo que yo le llamo el sándwich, el bocado. Yo le llamo así el bocado. Verdad, luego el veneno, que viene a ser la mentira, y luego lo camufla con verdad. Y la víctima se lo traga, se lo come, y eso es dañino, es venenoso, eso es mortal. Eso es lo que significa engañador. Engaña así de esa manera. Bien, este Lucifer tiene un hijo que se llama el Anticristo. El Anticristo. En Apocalipsis capítulo 13, del 1 al 10, nos habla acerca sobre esta bestia. Dice que vio una bestia que ascendía desde el mar. O sea que cuando se habla sobre el mar, está hablando sobre naciones, está hablando sobre lenguas, está hablando sobre pueblos. O sea que va a salir este Anticristo, que es hijo del diablo, hijo de Satanás, de alguna nación. ¿De qué nación podría estar refiriéndose, amados del Señor? ¿Y qué origen tiene el Anticristo? Bien, en la Biblia nos habla una profecía que hizo Jacob antes de morir a sus hijos. Cuando le tocó a Adán, le dijo que Dan sería serpiente. Y también dijo que Dan iba a gobernar a sus hermanos. Entonces es muy probable que el Anticristo sea de procedencia hebrea, pero también es gentil, dicen. ¿Por qué? Y esto hay que ir a la historia. Cuando Sennacherib, el rey de Asiria, invadió a Israel del norte, se llevó las 10 tribus, y una de las tribus que se llevó fue justamente Adán. ¿Y por qué? Porque Adán está al sur, pero cuando se repartieron la tierra, Josué repartió la tierra a todos los hijos de Jacob, a Adán le tocó con la frontera de los filisteos, y los filisteos le hacían la vida imposible a Adán, de tal manera que Dan emigró buscando otras tierras y se fue al norte a un pueblo, una nación que se llama Lesem. Los lesemitas eran ociosos, así que no le costó mucho a los danitas subyugarlos y conquistarlos. Pero estos lesemitas conquistaron también a Adán en el sentido de la idolatría. O sea, se volvieron a la idolatría y se olvidaron el Dios de sus padres. Así que esta tribu fue llevada a Siria. Ahora Siria era un gran imperio, y ahorita en estos momentos el país ya no existe, el imperio asirio ya no existe, pero sí existe Siria, ¿verdad? Y de allí vendrá seguramente el Anticristo. ¿Por qué? Porque Dan fue llevado al imperio asirio.
Por eso la palabra del Señor nos habla en muchos versículos bíblicos acerca sobre el asirio. Dice el asirio para referirse al anticristo, el asirio. Dios dice quebrantará al asirio. Así que eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Muy bien, algunos nos dicen de que el asirio será un individuo, o sea, el anticristo será un individuo resucitado por el poder tremendo de Satanás. Y se basan en varios versículos bíblicos que los voy a mencionar ahora, que dicen de que Judas es el anticristo y Judas va a ser resucitado por Satanás, por el diablo. Lo dice en algunos versículos, se basan en estos versículos. En Juan capítulo 6, del 70 al 71, dice que Jesús respondió estas palabras: no os he escogido yo a vosotros, los 12, y uno de vosotros es diablo. Entonces, refiriéndose a Judas. En Lucas capítulo 22, el versículo 3, y también en Juan capítulo 13, versículo 27, nos dice que el diablo, Satanás, entró en Judas. En Juan capítulo 17, versículo 12, y también en segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, versículo 3, nos dice y se menciona el título para Judas, el hijo de perdición, el hijo de perdición. Esto también lo usa Cristo y también el apóstol Pablo para referirse específicamente para Judas Iscariote. También dicen los estudiosos de que es Judas resucitado porque en el libro de los Hechos, el capítulo 1, el versículo 25, dice que Pedro aquí menciona sobre Judas, después de su muerte, que Judas dice, volvió a su propio lugar, O sea, se refiere al pozo del abismo. Pero un momentito, al abismo solamente van los espíritus, los demonios, están encarcelados en el abismo. Y al infierno van los seres humanos que no están con Dios, que no están con Cristo. Entonces es muy probable que el cuerpo de Judas esté en el infierno y el espíritu demoníaco, o sea, el demonio que entró en Judas, está en el abismo. Pero este abismo va a ser abierto, como hemos hablado en los capítulos anteriores, por un tal Apolión, que en realidad es el mismo Satanás, y va a soltar a los espíritus demoníacos que están en el abismo. Entonces, uno de esos demonios es el que entró en Judas. Y a mi opinión, yo creo de que este demonio va a ser soltado y va a entrar en un individuo. Yo no creo de que sea Judas el que va a ser resucitado. ¿Sabe por qué? Porque el diablo tendrá un poder tremendo, pero no tiene poder para resucitar a nadie. No tiene poder para dar vida a nadie. Solamente Dios, Jesucristo, tiene poder para dar vida. Así que no puede ser Judas resucitado. A mí me parece, esta es mi posición teológica, de que será el mismo espíritu demoníaco que entró en Judas, que entrará en un nuevo individuo en los 7 últimos años que habla el profeta Daniel en la tribulación y la gran tribulación. Así que es un espíritu maligno que entrará en un individuo. Ahora es el origen del anticristo. Parece que el origen anticristo es de Siria, ahora en la actualidad Siria, antes era Asiria. ¿Por qué? Porque en esos tiempos, en el año más o menos 722 antes de Jesucristo, Asiria conquistó a Israel del norte y se llevó a la tribu de Dan, se lo llevó a su imperio. Entonces vemos aquí de que es probable, también por la profecía de Jacob, en capítulo 49 del libro de Génesis, es probable que sea el anticristo de origen hebreo, pero también se le llama el asirio que es gentil, o sea, será un gentil con procedencia hebrea. Muy bien. Ahora bien, ¿cuáles son las características del anticristo? Las características del anticristo. La Biblia en este capítulo 13 nos habla de una bestia que va a tener una genialidad tremenda. Por eso le dice, ¿qué bestia que es esta? Y dice que la gente le va a adorar a esta bestia porque
van a estar expresándose quién como la bestia, o sea, para tratarse sobre su genialidad, Será un genio intelectual. No va a haber ninguna clase de gente que tenga tanta intelectualidad y de tanto conocimiento como el anticristo. Será también un genio en la política, será un político tremendo, con un espíritu demoníaco que va a estar convenciendo a mucha gente acerca sobre su posición. También será, dice, un genio en la oratoria. Jamás habrá un personaje que hable como este anticristo, que va a envolver con su oratoria. Bien se sabe que Hitler, cuando él hablaba a Alemania, a la gente de Alemania, convencía a la gente tremendamente, pero Hitler va a quedar chiquito a comparación del anticristo, que va a tener una forma de conversar y de explicar, y también, después decir, de exponer acerca sobre sus posiciones, convenciendo a la gente. Así que será un genio intelectual, será un genio en la oratoria, será un genio en la política, será un genio, por eso le llaman la bestia. Ahora, en tercer lugar, vamos a hablar de las actividades del anticristo. ¿Cuáles son las actividades del anticristo? Por lo menos yo aquí tengo apuntado 6 actividades tremendas que va a tener el anticristo en estos 7 años, con 3 años y medio que sí va a gobernar totalmente en el último periodo de los 7 años que habla el profeta Daniel, la 70ª semana. Muy bien, en primer lugar va a controlar a la comunidad europea. Ustedes saben bien de que la comunidad europea va a estar dividida 5 naciones poderosas en Europa occidental y 5 naciones en Europa oriental. Y él va a tener completa gobernabilidad sobre la comunidad europea. Lo dice más adelante en Apocalipsis, el capítulo 17, el versículo 12. En segundo lugar, hace un pacto de protección con Israel, un pacto de 7 años. Por supuesto, antes que termine los 7 años, él rompe ese pacto a los 3 años y medio, como bien se sabe y habla el profeta Daniel en el capítulo 9, el versículo 27. En tercer lugar, otra actividad que tiene el anticristo es que va a permitir y va a ayudar y va a estimular a que se construya el templo, porque él tiene planes, porque más adelante él va a entrar al templo y se va a hacer el mismo Dios, y él va a decir: yo soy Dios. Y esto es lo que se llama la abominación desoladora. Muy bien, otra actividad es que consigue el control absoluto del Medio Oriente. En Ezequiel capítulo 38, versículo 39, lo pueden ustedes investigar. Otra actividad, una quinta actividad que va a desempeñar el anticristo es que va a destruir el sistema religioso. O sea, él va a destruir la gran ramera para constituirse él mismo Dios. Él mismo se va a constituir Dios y va a destruir a todo lo que se llama religión. Todas las religiones se van a unir, como ahora ya hay ese movimiento ecuménico, ¿verdad? Ya ahorita en estos momentos ya hay un espíritu de anticristo que está pululando en todo el mundo. Así que ese ecumenismo va a ser cierto cuando el mismo anticristo se constituya Dios. Otra actividad es que él mismo va a estar siendo gobernado, va a estar gobernado por el mismo Satanás, que le va a estar dando poder. Ahora, ¿cuál es la muerte del anticristo? ¿Cómo morirá el anticristo? En primer lugar, hermanos, nos dice en Apocalipsis capítulo 16, el versículo 16, que se pone a pelear con el anticristo con Cristo. Por supuesto, Cristo lo vence en una batalla que se llama la batalla de Armagedón. Jesús lo vence y este anticristo es lanzado al lago de fuego, conforme dice la palabra en Apocalipsis, el capítulo 19, el versículo 20. Es el primero en ser lanzado. Luego después va a seguir el falso profeta y al último va a ser lanzado el dragón o también el diablo, Satanás. Muy bien, entramos entonces ahora en tercer lugar
a hablar sobre el falso profeta. El falso profeta. El falso profeta dice la Biblia de que también vio, dice, una bestia salir ya no del mar, sino salió, dice, de la tierra. O sea, esto se refiere al hablar de la tierra sobre Palestina. Y es muy probable que sea un hebreo apóstata. Un hebreo apóstata. El origen de este falso profeta nos dice que es posible que se trate de este apóstata por la frase que dice, la bestia sale de la tierra. Eso es lo que dice en la palabra del Señor. ¿Y de qué tribu será que saldrá este falso profeta? Es muy probable que sea de la tribu de Efraín, porque ni la tribu de Dan ni la tribu de Efraín se mencionan dentro de los 144,000 judíos que van a estar predicando de Cristo para que haya salvación, sobre todo en el pueblo de Israel y también en todos los gentiles. Así que no están ni Dan ni Efraín. Es muy probable que sean personas que se dedicaron, como Adán se dedicó en el pueblo este de Lesem, a la idolatría, y también Efraín también se dedicó a la idolatría y no siguieron al Dios de sus padres. Y es por eso que Dios no los utiliza. Los 144,000 no se menciona ni la tribu de Dan ni la tribu de Efraín. Muy bien, ese es el origen de este falso profeta. Ahora, en segundo lugar, la actividad del falso profeta. ¿Cuál es la actividad del falso profeta? Voy a decirles algunos versículos bíblicos de este capítulo 13. En el capítulo 13, versículo 11, dice, se hace pasar como un cordero, pero sus palabras eran de blasfemia contra Dios, sus palabras eran de dragón. En el versículo 12, dice que ejerce autoridad del anticristo y hace que todos los moradores de la tierra adoren al anticristo, jefe del imperio romano, que ya para ese tiempo va a surgir. Y entonces este imperio, ustedes saben, se encontraba herido de muerte, pero después va a surgir donde va a estar reinando el anticristo sobre todo los 3,5 años de la 7ª semana que habla el profeta Daniel en el capítulo 9 de Daniel. Muy bien, también en el versículo 13 dice que el falso profeta va a hacer grandes señales para convencer a la gente. Por ejemplo, una de las señales va a ser descender del fuego del cielo delante de los hombres y va a engañar a todas las personas para que acepten y adoren y pongan temor a todas las personas y adoren al anticristo. También nos dice en Apocalipsis el capítulo 13, versículos 14 y 15, que hará una imagen y le dará, dice, aliento. Le dará aliento. La palabra aliento ahí, pneuma, que dice aliento de vida, pero como el enemigo, el diablo, no puede, ni el anticristo tampoco, dar vida a nadie, entonces a mí me parece lo que ahora ya conocemos sobre la inteligencia artificial. O sea, hará una imagen, dice, hará una imagen y le dará aliento. O sea, la palabra misma del anticristo, que es la palabra del dragón, la palabra del diablo, va a hablar a las personas. Esta imagen va a ser colocada en todas las casas. En todas las casas va a tener esta imagen y va a estar vigilándoles a todas las personas de las casas para que le adoren al anticristo. Y si no le adoran al anticristo, la pena será de muerte. Morirán muchas personas que no reconozcan al anticristo como su Señor, como su Dios. Entonces vemos aquí en la palabra de Dios también en el versículo 16 y 17 que la bestia religiosa hará que la gente se ponga una marca en la mano derecha o en la frente. Y esta marca es con un número, es el número 666. 666. ¿Qué significa el número 666? Bien, le voy a decir, el número 6 es número de hombre imperfecto, número 6. Si se repite 3 veces, o sea, 666, quiere decir que es un hombre imperfecto,
que va a estar representando a la Trinidad diabólica. Es decir, ese hombre representará al diablo y también representará al Espíritu Santo como un falso profeta. Eso es lo que significa el 666, la Trinidad diabólica. Bien, amados de Dios, hasta aquí termina, en el versículo 18 termina esta meditación. Entonces yo quiero hacer un llamamiento a todas las personas que me están escuchando. Quiero decirles que Dios manifiesta su perfección en la libertad. O sea, nosotros tenemos libertad, así como todos los seres que Dios ha creado. La libertad es la manifestación de la perfección de Dios. Para nosotros elegir, tenemos libertad para elegir o estar con Dios o estar con Satanás. Tú tienes que elegir. Tú tienes que elegir. Y si tú eliges a Satanás, te vas a perder, vas a ir al lago de fuego. Pero si tú te arrepientes de tus pecados y pides perdón a Dios por todas las obras malas que has hecho, ¿sabes qué va a pasar? Dios te va a perdonar. Porque Dios es misericordioso. Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere que vengas al conocimiento de Él y que vayas al cielo. Para eso te creó, para que vayas al cielo. Dios no ha creado el lago de fuego ni el infierno para ti, ni para los hombres. Si los hombres quieren irse para allá así como Satanás, solito se van. ¿Ustedes por qué? Porque están eligiendo. Usted tiene la libertad para elegir el bien o el mal. Una de las preguntas, la primera pregunta que hizo Dios a Adán: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Estás con Dios o estás con Satanás? Ahora, es importante que tú sepas de que todo hombre, al pecar, y todos somos pecadores, no hay ninguno que pueda decir yo no tenga pecado, todos somos imperfectos, ¿verdad? Todos somos imperfectos. Entonces Dios quiere que te arrepientas de todos tus pecados y que recibas a Jesucristo como tu Señor y Salvador. ¿Por qué que recibas a Jesucristo? Porque es el único camino para ir al cielo, es el único camino para ir a Dios. Jesús mismo le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es el único camino. No hay otro camino para llegar a Dios. Por eso es importante que tú te decidas con quién quieres estar. O quieres estar con Satanás o quieres estar con Jesucristo. Y es que Satanás, al hacernos pecar con los primeros padres, Adán y Eva, entonces todos los hijos de Adán y Eva ya hemos nacido en pecado. Por eso que Dios mandó a Jesucristo, porque dice que la paga es la separación, la paga del pecado es la separación con Dios. Es decir, eso se llama muerte. Entonces, pero Jesucristo tomó nuestro lugar, Él murió en la cruz por nosotros, por ti. Eso quiere decir que si tú te arrepientes y pides perdón a Dios y le pides a Jesucristo que te salve, el Señor vendrá a tu corazón y te va a salvar. Dice la Biblia: porque por gracia soy salvo, por medio de la fe en Cristo Jesús. Si tú te arrepientes y recibes a Cristo, esa gracia de Dios va a alcanzarte. ¿No quisieras estar en el cielo? ¿Quisieras recibir a Cristo en tu corazón, pedirle perdón por todos tus pecados y empezar una nueva vida? Pues Dios te está invitando. Él dice: yo estoy a la puerta de tu corazón. Yo estoy tocando tu puerta. Abre tu puerta. Y si tú lo recibes a Cristo, dice la Biblia que Él hará comunión contigo, cenará contigo, entrará contigo y cenará y cambiará totalmente, totalmente. Es decir, vas a quedar en la cruz y así como Cristo resucitó al tercer día, tú resucitarás para una nueva vida. Recíbelo al Señor Jesucristo. Arrepiente de tus pecados. Pídele perdón al Señor. No sigas haciendo el mal. Dios quiere salvarte. Dios quiere llevarte al cielo. Un lugar maravilloso. Un lugar maravilloso. Venga Jesucristo. La Biblia dice que si tú crees que Dios, el Padre, lo levantó de los muertos, si confesares con tu boca, entonces serás salvo. Ven a Jesús en este día, en esta mañana. ¿Cómo lo puedes hacer? Diciéndole con tus propias palabras. Dile estas palabras si tú quieres. Inclina el rostro ante el Señor y dile así: Dios, perdóname, por favor, todos los pecados que he cometido. Perdóname, Señor, he cometido muchas cosas malas. Ahora en estos momentos me arrepiento y te recibo a ti como mi Señor y Salvador. Te entrego mi vida,
recibo tu vida, Señor. Inscríbeme en el libro de la vida, Señor. Gracias, yo creo en ti, Señor. Yo quiero estar contigo. Yo quiero estar contigo, Señor. Te alabo y te bendigo, Señor. Gracias por tu amor. En Cristo Jesús, gracias por recibirme, Padre Celestial. Amén y amén. Gloria al Señor. Qué lindo, hermanos. Si tú has recibido a Jesucristo, la palabra de Dios dice claramente, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora eres un hijo de Dios y lo has recibido a Jesucristo de corazón, de verdad, te has arrepentido de verdad. El Señor está contigo y Él te va a ayudar hasta el último día de tu vida. Dios te bendiga, muchas bendiciones. Lo felicito por haber recibido a Jesucristo. Lee la Biblia, lee la palabra, conversa con Dios. Dios te escucha porque Él escucha a sus hijos. Ahora tú eres un hijo de Dios. Dios te bendiga. Bendiciones, muchas bendiciones. Amén y amén. Gloria a Dios.